Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Otra de las líneas que actualmente estoy manejando es estrés y género. Entonces, por si alguien va por ese servicio, ¿no? Les acabo de entregar unas hojitas y antes quiero empezar con un cuento. Un cuento que a lo mejor nada tiene como cuento, a lo mejor nada tiene que ver con la realidad, pero ustedes me dirán si tiene o no tiene que ver, y al final retomaremos este cuento. Entonces, ¿quién nos quiere hacer el favor de leer el cuento? Así con entonación y todo. Sí. La historia de Juana. Juana Vázquez murió y llegó con San Pedro. San Pedro le preguntó con su lista en mano: ¿tú quién eres? Juana, sin saber dónde estaba, le respondió: ¿yo quién soy? Pues soy la señora González, porque mi esposo es el señor Roberto González. No, mujer, te estoy preguntando tú quién eres. Juana le respondió: yo soy la mamá de Juan y de Carmelita. No, mujer, te estoy preguntando tú quién eres. Pues claro, yo soy la hija del señor Juan Vázquez y la señora Margarita Sánchez. No, mujer, te estoy preguntando tú quién eres. Entonces Juana se dio cuenta que había muerto y que la vida no le alcanzó para saber quién era ella misma, ya que había aprendido que los demás eran más importantes que ella. Juana Vázquez, cuéntanos. Bueno, pues ahorita, entre sus conocidos, entre sus familiares, entre sus amigos, entre sus vecinos, empiecen a buscar si hay algo relacionado con eso, o es puro cuento, ¿no? Como es cuento, pues a lo mejor es puro cuento. Entonces, búsquenle, a lo mejor esto no existe, ¿sí? Ahí le van buscando. Bueno, vamos a empezar, esto lo voy a retomar al final, ya que hayan hecho esa búsqueda. Vamos a empezar con el panorama histórico del feminismo. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué el feminismo si estamos en estudios de género? Sí, pero los estudios de género no surgieron de la nada, no fueron por generación espontánea, ¿no? Que a alguien se le prendió el foco y ya hizo toda la parte teórica y metodológica de la perspectiva de género. Igual que todo conocimiento científico es una cadena, ¿verdad?, de algunos autores que van sistematizando y dan una explicación a un objeto de estudio, viene otro y dice, no, pero es que faltó contemplar esta situación, viene otro y dice, no, pero es que... Y las explicaciones se van haciendo cada vez más adecuadas, ¿no? Y también entendemos que no hay verdades absolutas en el terreno científico. Pero bueno, esto como similitud de entender que los estudios de género tienen una historia. Y esa historia son los diferentes feminismos que han habido en toda la historia. Ustedes podrán pensar, feminismo, así como que, aquellas mujeres, creo que estaban mal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahorita si en verdad estaban mal, si peleaban por cosas que nada tenían que ver con las mujeres, o que se iban en contra de los hombres, o qué pasa, ¿no? Bueno, entonces, nosotros entendemos que hay varios feminismos, no es un feminismo solamente, o sea, ha habido diferentes tipos de feminismo y actualmente hay también diversos feminismos, ¿sí? Precisamente la semana pasada estuvimos en una conferencia de un feminismo que se llama interseccional, y entonces, pues podemos ahí vislumbrar, ¿no? O sea, cómo puede haber ciberfeminismo, feminismo ecologista. Entonces, ahorita en este momento hay diferentes posturas feministas, ¿sí? Bien, entonces, en lo que es la historia del feminismo, nosotros encontramos los feminismos de la igualdad, representados, lo dividiría así para ser un poquito más precisos, dentro de las teorías tradicionales, el feminismo marxista, que es un feminismo de la igualdad también, y a la vez toma dos vertientes, el feminismo ortodoxo y el feminismo radical. Cada uno de ellos planteado por diferentes autores o representados por diferentes autores. Obviamente que no podemos hacer exhaustivo en 2 horas, entonces tomé a los más
representativos, ¿sí? En el caso del feminismo ortodoxo tenemos a August Bebel y Alejandra Kollontai. Y la otra vertiente, que es el feminismo radical, donde está Kate Millett y Shulamit Firestone. Ya en las teorías más contemporáneas tenemos el feminismo de la igualdad, que tiene sus orígenes con las feministas de la Revolución Rusa, pero que ya en la actualidad, bueno, lo más cercano está Simone de Beauvoir, que ella nunca se dijo feminista de la igualdad, pero sus planteamientos pueden ser retomados en ese sentido. Celia Morón, Nancy Fraser y Amelia Valcárcel. Después tenemos un feminismo que surge como una postura contraria al feminismo de la igualdad, que es el feminismo de la diferencia, representado por Lucy Irigaray, Annie Leclerc, Carla Lonzi y en México por Graciela Hierro. ¿Sí, la que sí? Y dentro de las teorías ya actuales, las más cercanas, pues tenemos el feminismo postmodernista, que tiene un sustento en Foucault y en Derrida, un sustento filosófico. Y las principales representantes pues son Judith Butler, Joan Scott y Ana María Fernández. Y lo que actualmente estamos viviendo, ¿verdad?, es la equidad de género, representado por Griselda Gutiérrez, Marcela Lagarde, Marta Lamas, que son las más conocidas, pero no son las únicas. Y esto se refleja, esto que empezó en los ámbitos universitarios, ahora se refleja en las políticas públicas con equidad de género, la perspectiva de género, ¿sí? En eso estamos. Entonces, como pueden ver, debemos recurrir al planteamiento histórico. Los estudios de género tienen una historia, una visión histórica, tienen una visión epistemológica, que fue lo que vieron la clase pasada. Tiene una explicación filosófica, ética, ¿sí? Entonces, no es así nada más algo que surgió porque cierto número de mujeres se agruparon y ahora vamos a hacer eso. No, o sea, tiene sustentos, tiene pilares bien fundamentados, ¿ok? Sí. Se puede decir que el feminismo empieza con las mujeres que lucharon en la Revolución Francesa, pero también no podemos olvidar que hubo mujeres antes, mujeres y hombres, que antes de la Revolución Francesa ya planteaban situaciones de igualdad y querían reivindicar los derechos de las mujeres. O sea, entender por qué las mujeres hemos estado en una posición de subordinación siglos antes de Cristo y siglos posterior a Cristo. O sea, no es poquito, ¿verdad? Entender eso es hacer un recorrido histórico muy exhaustivo desde los grandes pensadores, desde los grandes filósofos, los griegos, ¿no? O sea, ¿qué decían acerca de la mujer? Y siempre vieron a la mujer en un papel inferior, en un lugar inferior, ¿no? O sea, podríamos aquí dar un seminario solo sobre la postura de los grandes filósofos griegos acerca de la mujer, pero bueno, no es el momento, ¿sí? Entonces, esta idea de que las mujeres somos inferiores no fue nueva, decíamos, mucho tiempo atrás, y que se fue consolidando porque los grandes pensadores de todos los momentos históricos lo mantenían, ¿sí? Lo suscribían, o sea, era cierto, si lo dijo Aristóteles, si lo dijo Pitágoras, pues es que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, en esos espacios de tiempo, pues hubo personas que dijeron, pero ¿por qué? No necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Y a lo mejor en la historia también hay mujeres que estuvieron defendiendo los derechos de las mujeres, pero que no aparecen porque no escribieron, ¿sí? La primera mujer que las fuentes bibliográficas nos indican que escribió, es precisamente Christine de Pizarro. Y eso, fíjense, ya en 1405, pero además, esta era una mujer del pueblo común y corriente. Todas estas mujeres que vamos a nombrar ahorita eran mujeres de una clase social privilegiada, eran de la élite, eran de la aristocracia, que por influencia familiar, por ser hijas de personajes importantes, tenían acceso a saber leer, a saber escribir, ¿verdad?
Y esto implicaba que, bueno, estaban en la posibilidad de acceder a libros que tenían ahí sus familiares, ¿no? Y en el caso de Cristian de Quesada, su papá era astrónomo. Aprendió a leer y escribir. Y bueno, tenía una biblioteca y sabía cómo estaba el asunto. ¿Sí? No inventaba, sabía cómo estaba el asunto en relación con las mujeres. Ella en 1405 escribe La ciudad de las damas. Ajá. Y en ese libro hace una crítica muy severa a las posiciones de los hombres, de la mayoría de los hombres, con respecto a las mujeres. Y entonces ella pide y dice que las mujeres no somos inferiores, que también razonamos, que lo que pasa es que no nos han dado oportunidad de acceder al conocimiento, ¿sí? Y dice, la sociedad está como está, porque también igual que en todos los momentos históricos, había guerras, había caos, la lucha de poder, ¿no? las grandes hambrunas, todas las epidemias, y dice, bueno, o sea, las mujeres no nos han dado la posibilidad de acceder al conocimiento. Si nos lo dieran, nosotros estaríamos en la posibilidad de gobernar. Perdón, pero ando un poquito mal de la garganta, entonces, perdón. Entonces, en este libro de La ciudad de las damas, eso es lo que ella hace. Es decir, ¿cómo sería una sociedad en donde las que gobernaran fueran las mujeres? Y parte de la idea de que posiblemente no habría esos niveles eso es lo que ella dice, esos niveles de guerra, esos niveles de desigualdad, ajá, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Porque también había esta cuestión, ¿no? O sea, las mujeres de élite, ajá, que veían a sus servidoras como esclavas, ¿verdad? Bueno, y yo les puse ahí un citado textual. Voy a recurrir algunas veces a los citados textuales porque nos dicen realmente, son traducciones, pero nos dicen realmente qué pensaban ellas. Porque a veces partimos de lo que dice, que dijo, sí, entonces, bueno, a veces es necesario recurrir a lo textual. Y dice, me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas, bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o de dos, ajá, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas y todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz. Si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. ¿Sí? Y ya, así, es textual, ¿eh? Si no me decir, ¿el pozo cuál pozo? No creo. Sí, es textual, así está. Entonces, ven ustedes, ella se da cuenta, o sea, de la posición de la mujer y de lo que dicen los grandes pensadores de las mujeres a través de la historia, hasta su momento histórico. ¿Sí? Entonces, esta es una postura muy importante desde las primeras. De hecho, lo escrito por ella se le atribuía a Boccaccio. Y, o sea, ¿por qué? Porque ¿cómo una mujer va a escribir así? No. Ajá. Pero finalmente se rescata su palabra. En el siglo XVII, XVIII se da una modalidad. Las mujeres en ese momento histórico, pues para lo único que estaban destinadas era para casarse, ¿no? Y entonces se hacían los arreglos entre los parientes, los arreglos que tenían que ver muchas veces con cuestiones de tipo económica, ¿verdad? De conveniencias. Y bueno, las mujeres pues felices y contentas, ¿no? Que eran elegidas. O sea, era un honor ser elegida esposa y principalmente de esos altos niveles, ¿sí? Consolidaban las riquezas territoriales, económicas y todo. Pero hubo algunas mujeres que se salieron de ese patrón. Vuelvo a repetir, obviamente mujeres de élite. Ajá. Esas mujeres que aprendían a leer y a escribir, y era lo más. ¿A qué más aprendían estas mujeres? Pues aprendían a tocar el piano o algún instrumento para que cuando hubiera una de esas lujosas
fiestas en los palacios, en los castillos, pues ellas, ¿verdad?, tocaran, mostraran su talento artístico. Aprendían a pintar, a esculpir, ¿verdad? Pero hasta ahí, hasta ahí. Pero hubo mujeres que se salieron de esta cuestión y sí aprendieron eso, pero además aprendieron a cuestionar textos, aprendieron a pedir espacios de presencia de las mujeres. Y como no se los daban, pues ellas los crearon. Fueron las famosas saloniers. Ajá, las saloniers, las preciosas, llamadas las preciosas, sumamente criticadas. Molière hace una crítica terrible donde las ridiculiza. Molière, o sea, un jefazo, ¿no? ¿Sí? Y las ridiculiza. Pero ellas, bueno, crean sus salones, y para crear un salón había que tener esto, ¿no? Unos salones sumamente exquisitos en cuanto a infraestructura arquitectónica, ¿verdad? Y ahí se reunían hombres y mujeres, solo unas mujeres, ajá. Se reunían hombres y mujeres. ¿A qué se reunían? ¿A buscar pareja? No, se reunían a platicar, a hacer interlocución con los hombres acerca de temas importantes en ese momento. ¿Cuáles eran los temas que ellas manejaban? Pues los culturales, los artísticos, pero se metieron en otro ámbito, los intelectuales y los políticos, ¿sí? Entonces, era prohibidísimo ir con la idea o propiciar cortejos, porque si no, entonces se perdía el sentido de esos espacios en donde las mujeres empezaban a interaccionar, pero no ya como objetos de placer, como objetos de deseo o como cosas, ¿no? Sino ya como seres pensantes, ¿sí? Bueno, entonces una de estas grandes mujeres fue Madame de Romboy. Ajá. Y bueno, pues estas señoras, decíamos, pues ya nadie las quería, bueno, de las demás gentes ya nadie las quería para esposas, ¿no? Porque pues, ¿cómo te vas a echar encima a alguien que piensa, ¿no? Y ahí me recuerdo, yo me imagino que la mayoría han visto la película de La Bella y la Bestia, ¿no? Donde Sansón le dice, ¿a dónde vas, Bella? Y dice, voy a la biblioteca. ¿No? ¿Qué vas? Voy a leer, voy a por libros porque voy a leer. Y le dice, ¿leer? No, las mujeres no deben leer porque eso las hará pensar. Y, no. Ajá. Entonces, bueno, es paréntesis. Entonces, bueno, pues estas mujeres, pues ya nadie así como que de los otros ámbitos, pues ya no eran así como que, pues, deseadas para ser esposas, ¿no? Entonces, bueno, pero dieron realmente un salto cualitativo sumamente importante, ¿sí? La que sigue. En ese momento histórico también empieza esta nueva visión filosófica que es el ius naturalismo, ¿sí? Aquí, en este ius naturalismo, se apela al derecho natural de ser iguales, el derecho natural de los hombres a ser iguales. Pero no se hablaba de las mujeres. Y más adelante vamos a ver que esto es lo que retoman los pensadores de la Ilustración. Pero bueno, había algunos hombres que sí retomaban este ius naturalismo, este derecho natural, y lo hacían para hombres y para mujeres. Y uno de ellos es Paulin de la Barre. Él era un sacerdote muy joven y por eso decían que andaba mal, o sea, estaba muy joven, es sacerdote y pues, pobrecito, hay que darle chance, ¿no? Más o menos. Y él decía que la mente no tiene sexo, haciendo referencia a que hombres y mujeres son inteligentes, son seres racionales y que por lo tanto deberían de tener los mismos derechos. Él escribe en 1671 La igualdad de los sexos y hace una crítica a los prejuicios a los prejuicios que había en ese momento histórico acerca de las mujeres y pugna por el acceso al saber de las mujeres. Y dice, ese sería el remedio a la desigualdad
que hay y sería parte del progreso, ¿sí? Y dice, todo lo que se ha escrito sobre las mujeres es sospechoso. ¿Por qué? Porque ha sido escrito por los hombres. Por lo tanto, ellos son juez y parte. Ajá. Y bueno, publica también en 1674 la educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y las costumbres. Y luego, 2 años después, escribe la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. O sea, ¿por qué? Porque todos se le fueron en contra, los grandes pensadores se le fueron en contra. Entonces dice, la excelencia de los hombres, o sea, haciendo como que pues si son tan duchos, pues deberían aceptar que la otra parte de la humanidad, pues deben ser igual, ¿sí? Entonces, nuevamente, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver en el proceso histórico, la mayoría de los autores, lo que enarbola al principio son el derecho a la educación. ¿Por qué no se nos daba el derecho a la educación? Porque se partía del supuesto de que no razonábamos. Las mujeres no teníamos capacidad intelectual, y eso desde los griegos, ¿no? O sea, nos quitaron toda posibilidad de pensar. Ellos nos las quitaron, no es que no la tuvieran, ¿sí? Y si no somos aptas para una actividad intelectual, pues ¿para qué? Perdemos el tiempo, el dinero y el esfuerzo, desde su lógica, ¿sí? Bien, entonces Paulin de la Barrère, sumamente importante. Y estos son elementos, pronunciaciones, pero individuales, ¿no? Y que por eso a lo mejor no tomaron el impacto. De hecho, en México y en ese momento histórico estaba Sor Juana Inés de la Cruz. Y en el mismo tenor, pidiendo por el acceso a la educación, en la misma forma, ¿sí? Ella se mete al convento porque ella se da cuenta que no hay otra para poder estudiar. No la iban a dejar en las universidades, no la iban a dejar poder acceder ahí. Entonces, por lo tanto, pues se busca un espacio en donde hacer. Si se quedaba en su casa, lo más seguro era que se casara o que se quedara a cuidar a su marido, ¿sí? Entonces, es la única posibilidad que encuentra, y también muy cuestionada, ¿no? Tan cuestionada quería ser, que se acuerdan cuando la ponen con los grandes eruditos, ahí con el virrey, los grandes eruditos, a que le pregunten, así como que, a ver, vamos a ver si es cierto, te vamos a evidenciar. Ajá. ¿Y cuál será la sorpresa? Que los deja así como con el ojo cuadrado, ¿no? Una mujer sumamente inteligente, con un bagaje de conocimientos muy amplio, ¿sí? Bueno, entonces regresamos allá. Ajá. También debemos recordar que en ese momento histórico había las monarquías absolutas, el absolutismo, que recurrían al derecho divino. Los reyes se sentían designados por Dios, y entonces si eran designados por Dios, pues ¿quién podía rebatir eso? ¿Quién podía ir en contra de eso? Era un derecho divino. Ajá. ¿Y qué hacen los grandes hombres de la Ilustración? Recurriendo al ius naturalismo, pues lo que hacen es decir, espérate, no va por ahí. Ajá. Debemos recurrir al derecho natural. El derecho natural nos da la posibilidad de igualdad y de libertad, y entonces el poder debe de surgir del pueblo, no de allá arriba, no verticalmente, ¿no? Ese es el primer cuestionamiento, ¿sí? Y entonces, bueno, viene esta Ilustración que tiene como eje rector, como hilo conductor, a la razón. Ajá. Y entonces aquí lo que ellos pedían era combatir por medio de la razón todas aquellas explicaciones y concepciones del mundo basadas en los mitos, en los principios divinos, ¿sí? En los prejuicios. Porque quién sabe por qué causa, motivo, razón. Y también ahora, los grandes poderes económicos políticos están íntimamente ligados con los poderes religiosos. ¿Quién sabe por qué?
Yo creo que ahora ya no, ¿verdad? Bueno, y lo vemos ahora con el Papa, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente, o sea, si uno ve la situación, dice, sí, vino y acarició a unos indígenas, a unos grupos con capacidades diferentes, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿dónde está lo fuerte de la relación? Habría que ver, ¿no? Bueno, pues igual ahí esto hacían una coalición perfecta, ¿no? Ajá, las monarquías absolutas con la religión se sostenían, ¿sí? Y bueno, decían, pues por medio de la razón tenemos que acabar con esa idea del principio divino, del poder que nos viene de Dios y todas esas cosas. Entonces, en la razón nosotros podemos encontrar el progreso, la felicidad, gracias a los avances científicos y tecnológicos. Y obviamente hacen una defensa a ultranza del conocimiento científico, dejando de lado los conocimientos de tipo religioso, marcados por la religión. Entonces, había que transformar a este mundo gracias al progreso científico. Y bueno, de ahí se partía también que se debería defender los inalienables derechos naturales del hombre y del ciudadano, como una lucha contra los privilegios de las monarquías, contra la tiranía de esas monarquías. Y ahí es lo que decíamos, la legitimidad de los gobiernos debe ser racional, considerando a todas las personas que forman parte de ellos como individuos racionales, iguales y libres, con facultad de autonomía, ¿sí? Bien. ¿Quiénes fueron los grandes representantes de este movimiento? Voltaire, Montesquieu, o sea, los grandes pensadores. Las ideas de él, o sea, tuvieron una influencia importantísima en la Revolución Francesa. Y bueno, en su obra El contrato social, dice, renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de la humanidad e incluso a los deberes. Es textual, como no lo marca. Pero sí enarbola la igualdad de los hombres, la libertad de los hombres, la razón de los hombres, que es igual. Pero ¿qué dice acerca de las mujeres? Él escribe una obra que se llama Del Emilio o la educación, en 1762. Y en esa obra, su paradigma de ciudadano dice que había que educarlo en la igualdad, en la libertad, en la autonomía. Pero ¿cómo habría que educar a Sofía, que se supone era la pareja de vida? Y dice que a ella habría que educarla en el artificio, en la esclavitud y en la simulación. O sea, no puede ser autónoma, ¿no? Si ella, fíjense nada más, si ella va a estar subordinada a un amo toda la vida, más vale que aprenda desde pequeña a que esto le resulte grato. ¡Ay, gracias! Muchas gracias, ¿sí? O sea, y era de los máximos. Y mantenía que los únicos que podían estar en una posición de privilegio eran los hombres. Las mujeres, ¿sí? Como esclavas de los hombres, a lo que los hombres quisieran y dijeran, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, en la Revolución Francesa ya, como movimiento social, las mujeres no se quedaron en su casita, las mujeres también le trabajaron intelectualmente, claro, algunas, las de élite. Ahorita vamos a ver cuáles son las principales. Las mujeres del pueblo eran bien entronas, ¿sí? Y agarraron las armas y se iban a combatir y andaban en la gritería, ¿no? O sea, de hecho, nos refiero a los autores, ¿se acuerdan que cuando se hace esto del Parlamento, la vertiente de izquierda, de derecha, ¿verdad? Ellas están ahí y son las que se mantienen más tiempo ahí. O sea, podríamos decir, pues es que son frágiles y fueron a su casa a dormir. No, ellas eran las que permanecían ahí gritando las consignas y toda esa cuestión, ¿sí? O sea, ya se habían empoderado, ¿sí? Porque vieron que ellas podían estar ahí en la guerra. Bien, entonces, bueno, ¿cuál era el lema de la Revolución Francesa?
partía de 3 presupuestos, acuérdense. Libertad, fraternidad e igualdad. Ese era el lema de la lucha. Entonces, bueno, pues las mujeres dijeron, ya lo hicimos, ¿no? Y bueno, se van a la lucha y entran. Pero ¿qué pasa cuando triunfa la revolución? Les dicen, pues muchas gracias por su participación, pero ahora sí, regrésense a sus casitas, ¿no? Y entonces, bueno, dicen, pues ¿qué pasó? Pues no que iguales, no que libertad para todos, no que igualdad para todos, no que fraternidad entre todos. ¿Dónde quedó? Pues quién sabe. Ajá. Esto era para los hombres. Ajá. Y entonces crean el famoso documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero también ahí, en esa redacción, había mujeres. ¿No? Había mujeres. Y cuando las regresan, cuando ya no les quieren dar lo que por derecho habían ganado, entonces las mujeres, algunas sí, ¿no? ¿Qué hacemos contra eso? Se van. Pero otras no, otras siguen aguerridas. En ese momento histórico había un libro de quejas donde supuestamente todos los ciudadanos iban y anotaban qué era lo que no les parecía del nuevo gobierno. Y entonces las mujeres pues iban llenaban los libros de quejas. Y entonces Robespierre dice, ¿qué les pasa? Quitamos los libros de quejas. E incluso dice, no se pueden reunir más de 3 mujeres. Y si se les encuentran reunidas, se les encarcela, ¿sí? Se les quita su libertad. Ajá. Bueno, pues entonces, ¿dónde estaba la libertad? Mate. No. Eran demasiadas cabezas juntas. Sí, exactamente. O sea, ¿por qué tienen que estar haciendo 3 mujeres? Y en ese momento tan ríspido, ¿no? Bueno, pues entonces, lo que hacen algunas mujeres, sí. Entonces, hay mujeres que seamos intelectuales que dicen, no, ¿por qué nos tenemos que ir? ¿No? Y siguen luchando y luchando. Y una de ellas es Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, en Francia, ella ya se va, ¿verdad? Y escribe la declaración, como ella participó en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice, pues ahora van a ver. Y entonces, los mismos contenidos, pero en todo lo que decía hombres, ella le pone mujeres. En todo lo que decía ciudadanos, ella le pone ciudadanos, ¿no? Y sigue ahí con las mujeres, reuniéndose en la clandestinidad, ¿verdad? Y bueno, dice Robert, ¿qué le pasa? No entiende. Y bueno, pues, ¿qué creen? A ella sí, como era líder, a ella sí, ahora sí, como decimos, le dan cuello. Y la guillotina públicamente. Ojo, vean lo que le pasa a la gente que no acata lo que estamos diciendo. Hay normas y hay reglas que son de hombres. Entonces, vean qué pasa, mujeres, vean qué pasa a quien se sale del boca, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues sí, la idea era intimidar. Y bueno, hay otra gran mujer que es Mary Wollstonecraft, y ella también escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y esa es considerada una obra fundacional del feminismo. Bien, sí. Ahí tenemos a Olympe de Gouges, que decíamos replicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿verdad? Y dice, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Y cuestionaba, pues no que todos éramos libres, no que todos teníamos libertad, y entonces ¿por qué le quitan sus derechos a las mujeres? ¿Por qué la quieren seguir teniendo como esclava? Y bueno, decíamos, fue guillotinada públicamente. Y la otra mujer importante es Mary Wollstonecraft, y ella, fíjense, después de 30 años de publicado el Emilio, ella publica un texto que se llama La educación de las niñas. ¿Sí? Ahí en ese libro, ella cuestiona todo el planteamiento de Rousseau. Y dice, no somos inferiores ni tenemos que ser esclavas. O sea, el problema no está en que biológicamente seamos hombres y seamos mujeres, sino está
en la educación y la forma como nos han educado los hombres, ¿sí? Los lineamientos que nos han dado los hombres a seguir. Y no tenemos por qué ser esclavas ni por qué tener un amo. Entonces dice, argumenta que las mujeres no son inferiores a los hombres por naturaleza, biológicamente hablando, sino que solo puede parecerlo debido a que no han tenido acceso a una educación apropiada. Y sugiere que hombres o mujeres deberían ser tratados como seres racionales, no que el eje rector era la razón. Entonces, e imagina un orden social basado precisamente en la razón, ¿sí? Ahí está una frase textual de Mary Wollstonecraft. Y dice, ojo, vean, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. ¿A qué les recuerda aquellas que ya están metidos un poquito en perspectiva de género? ¿A qué les recuerda? ¿Con qué lo relaciona? Fíjense, al empoderamiento. El empoderamiento, esto es lo que ahora conocemos como empoderamiento de las mujeres, que está mal interpretado. Y la mayoría de la gente dice empoderamiento de las mujeres. Ándale. Quiere decir que ahora, después de que las hemos tenido tan mal, ahora ellas nos van a tener tan mal. Sometidos, ¿no? Ahora ellas son las que quieren el poder para darnos duro. No hay que dejarlas. ¿Sí? No, es que no va por ahí. El empoderamiento es precisamente que yo me sienta valiosa, que yo me sienta importante, que yo me sienta capaz de realizar cualquier actividad, cualquiera que sea, estoy en la posibilidad como mujer de llevarlo a cabo. Porque tengo toda la potencialidad de hacerlo. Lo único que falta es desarrollar. Porque las mujeres nos hemos creído que somos inferiores. Las mujeres nos hemos creído que nuestra palabra no vale. ¿Sí? ¿Cuántas veces, ahí entre ahorita que buscaron en su imaginación, en su memoria, cuántas veces no escuchamos mujeres diciendo, yo las he escuchado, constantemente, y dice, es que mi esposo dice, pero es que yo creo que no dice yo, pero es que mi niño es muy agresivo, es muy grosero, porque yo pues no lo he sabido educar, dice mi esposo. Y todo lo que dicen lo refieren a un hombre. Sus argumentos son en función de lo que dice un hombre, incluso su hijo. Es que mi hijo va a la universidad y dice que, o sea, lo que dice un hombre es válido, pero si lo que dice por ella misma, pues mejor no lo dice, porque ¿dónde vas a entender que yo pueda argumentar algo? ¿Sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso es lo que se pretende, el empoderamiento, ¿sí? El que yo me sepa capaz de realizar cualquier cosa. Ahí está, ¿sí? Es precisamente el poder sobre mí misma. Más adelante vamos a ver, o sea, de este cuerpo que es mío y que ni siquiera sé que es mío. Como que el otro decida por mí. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí estamos claros? Fíjense, aquí tenemos, y así vamos a ir corroborando, que hay planteamientos que los estudios de género retoman. No son así que, ay, qué ducha, alguien se le da algo. No, ahí vamos viendo este proceso histórico. ¿Sale? Pero fíjense que Mary Wollstonecraft, peleando por derechos de mujeres y todo, ella se embaraza y por las cuestiones, claro, en ese momento pues no había el tipo de hospitales que ahora tenemos, toda esa cuestión, ¿no? Era para todo, para hombres y mujeres de determinado nivel, pues era igual, pero ella era de élite,
Ajá. Y entonces embaraza y al dar a luz, muere por una infección postparto. Ay, además, como dato cultural, la hija que tiene es Mary Shelley. Si la encuentran. La de Cuento de Frankenstein. En la creadora de es la historia de Frankenstein. ¿Sí? Además que es Shelley, porque el esposo se apellidaba Shelley, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, todavía, ¿no? En Estados Unidos se adquiere el apellido de los dos. Fíjense nada más, ¿no? O sea, pierdes tu apellido, que bueno, de todas maneras es patriarcal, ¿no? O sea, desde el papá. Pero después pasas a ser propiedad del esposo y entonces el apellido con el que te presentas es con el del esposo. Bien. Bueno, igual estas mujeres decían, igual que, o sea, ya el poder ya no viene de allá arriba, el poder de los pueblos, ya viene de allá arriba, pues igual, o sea, el poder ya no puede ser masculino en la relación hombre-mujer, ¿no? Y esto, el poder, es el que nos va construyendo socialmente. Y ellas lo que pedían, ¿qué pedían las mujeres de la Revolución Francesa? Pedían derecho a la educación. Qué raro, todas piden lo mismo, por algo será, ¿no? Derecho a la educación, derecho al voto, a ser ciudadanas, que ya eran ciudadanos los hombres, pero también no todos los hombres, ¿no? Los que tenían propiedad, ciertos hombres. Bueno, pues ellas, nada, derecho al voto, derechos matrimoniales, porque no tenían ningún derecho en la relación matrimonial. Abolición de los malos tratos, por algo sería, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces apelan al reconocimiento de los derechos de las mujeres y en ese sentido se situaron las demandas feministas en la lógica de los derechos. Acá tenemos el antecedente más antiguo, perdón por la redundancia, del feminismo. Esto ya se puede considerar feminismo de la igualdad, históricamente. ¿Sí? Bien. ¿Pero qué creen? Después de la Revolución Francesa, los 10 años, entra nada más y nada menos que en un golpe de Estado Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, pues todos sabemos la historia, ¿verdad? O sea, un gran estratega militar que se autonombra cónsul absoluto, ¿verdad? Y luego se autonombra emperador, ¿sí? Pero, ¿por qué no tenemos a la historia aquí de esta cuestión del feminismo? Pues porque 10 años después de la muerte de varias mujeres luchando por sus derechos, él establece en su código napoleónico que la minoría de edad se perpetúa para las mujeres, ya que eran consideradas hijas o madres en poder de sus padres, esposos e incluso de sus hijos. ¿Sí? Y hace un artículo, o sea, no era de palabrita nada más, ni hay perdido un escrito, ¿no? No, hace el artículo 321 donde establece la obediencia absoluta de la mujer hacia el marido. O sea, por si no les quedaba claro, ahí está el artículo. Es artículo. Entonces, veamos cómo se resiste, ¿no? El asunto. Bien. Y bueno, estamos ahí, antes con Napoleón y todo esto, en 1779, 1789, 1799, con Napoleón ya. Pasamos al siglo XIX, los grandes avances de la ciencia, ¿no? En donde algunas mujeres participan en los nuevos ámbitos, pero participan como si no participaran, porque nunca son referidas. Y aunque eran las que hacían la chamba, no son referidas. La historia es historia de hombres en el siglo XIX. Y entonces, bueno, pues las mujeres ya empiezan a acceder a espacios, ¿verdad? Y ya empiezan a cuestionar, aunque ahí por escondiditas, ¿verdad? Y es hasta el siglo XX, en donde, a finales del siglo XIX y el siglo XX, en donde ahora sí las mujeres empiezan a ser más aguerridas. Y claro, esto dependiendo también del momento histórico en el que se estaba viviendo. Uno de los fenómenos más importantes del siglo pasado, es decir, del siglo XX, ¿verdad?, es el movimiento feminista.
que enarbola la lucha de las mujeres en los ámbitos familiar, social, político, económico, jurídico, para lograr su emancipación y lograr reivindicar sus derechos como género. Pero ¿cómo entender un movimiento feminista? Podríamos decir que el trabajo de Cristian de Pizan, de Paulin de la Barré y de muchos otros, ¿eran movimientos feministas? No, porque no movilizaban a las grandes masas. Por eso decimos en la Revolución Francesa sí, porque ahí sí movieron. Pero ya en el siglo XX, el movimiento feminista son esfuerzos colectivos, es decir, de muchas mujeres y hombres también, de transformación social, ya que son la expresión social de las mujeres en procesos históricos y culturales de varios siglos. Entonces, podemos hablar de movimiento feminista, la Revolución Francesa, el movimiento de la Revolución Francesa, y después ya con una mayor magnitud y presencia en el siglo XX, ¿sí? Y el feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujer. Y es así que deciden organizarse para acabar con esas prácticas discriminatorias. Y entonces el discurso feminista es un discurso político que se basa en la justicia. ¿Sí? Ojo, que se basa en la justicia. Y a veces decimos, feminismo es así como que lo opuesto al machismo. ¿Será? ¿Será? Pues no es el equivalente. ¿Por qué? Porque el feminismo, estábamos diciendo, que es una teoría de la igualdad, ¿sí? De la igualdad, es justicia social, y el machismo no. El machismo es una teoría de inferioridad, de ver a las mujeres como inferiores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en el feminismo, las mujeres y hombres son iguales en derechos y libertades, ¿sí? Y por lo tanto, ¿verdad? Lo que pretenden, decíamos, es justicia. No es ahora, como lo dijimos hace un rato, pues ahora los hombres abajo y nosotros arriba. No, sino igualdad. Y el machismo es lo contrario, ¿no? O sea, siempre creer que las mujeres son inferiores a nosotros. Y como inferiores, pues hay que tratarlas de cierta manera. Ahí está un planteamiento de Nuria Varela. Dice, equiparar a ambos, o sea, a feminismo y machismo, es como decir que racismo y lucha contra el racismo es lo mismo. Bueno. Ahora, decíamos, las perspectivas feministas, pues, son varias, ¿sí? Aquí vamos a retomar las más nombradas de las fuentes bibliográficas. Decíamos, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo posmodernista, que ya es lo más cercano a los estudios de género. Bueno, otra forma de feminismo de la igualdad parte del feminismo marxista. Como todos sabemos, el marxismo, Carlos Marx, ¿verdad?, enarbola una vertiente de tipo socialista, hace un cuestionamiento a los modos de producción, y principalmente al modo de producción capitalista, que era el que estaba vigente en ese momento histórico. Y entonces plantea en el análisis que hay dos clases polarizadas. Por un lado, ¿qué? ¿Cuáles son esas dos clases polarizadas? La burguesía y el proletariado, ¿no? Entonces dice, en ese capitalismo hay relaciones de poder,
de explotación, de subordinación, de discriminación. ¿Quiénes son los explotados? ¿Quiénes son los discriminados? El proletariado. Ajá. Y la burguesía, pues son los que tienen el poder económico, ¿verdad? Son los dueños de la infraestructura, de las fábricas, de la materia prima. Y el proletariado, el obrero, el trabajador, pues lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo la vende. Pero el capitalista, el burgués, no se la paga como debe de ser. La explota. Y ahí viene el famoso concepto de la plusvalía, cuando nos dice, bueno, es que si al obrero le pagan 10 pesos por decir algo, ajá, sus horas de trabajo, ajá, son pagadas con 4 horas, ¿sí? Todo lo demás, ¿quién se lo apropia? El burgués, lo explota. Pero además, después ya pasado a las mujeres, pero no nada más lo explota él, explota a su mujer, porque este obrero, o sea, tiene un apoyo en la casa, el trabajo de la mujer, que es la que lo alimenta, es la que prepara los alimentos, es la que lava, es la que todo, cuida a los hijos, los prepara para ser también obreros y mantener el sistema, ¿no? Entonces, Marx hace un planteamiento, pero muy preciso y muy sesudo de esta relación de poder entre burguesía y proletariado, ¿sí? Entonces, bueno, las feministas de la igualdad, marxista, feminismo marxista, retoman los planteamientos, pero ahora en el sentido de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, dice, se reflejan las mismas relaciones, nada más que la burguesía sería representada por los hombres y el proletariado por niños y mujeres. Ajá. Y bueno, este feminismo marxista, decíamos, retoma los planteamientos de Carlos Marx y de Federico Engels. Ajá. Y este feminismo a la vez toma dos vertientes, el feminismo ortodoxo, representada por Alejandra Kollontai y August Bebel, y el feminismo radical de Kate Millett y Shirley Farías. Aquí ya estamos en el siglo XX, a inicios del siglo XX, ¿no? Sí. No. Ahí. Bueno, entonces, Marx no hace tanta referencia a la cuestión de las mujeres, él está más enfocado en la lucha de clases. O sea, él pedía un cambio del sistema capitalista al sistema socialista y al sistema comunista, que era lo máximo a lo que se podía aspirar, en donde ya no hubiera desigualdades, en donde las igualdades estuvieran presentes en todos, ¿sí? O sea, el cambio de sistema productivo social sería como el elemento clave para crear sociedades perfectas, casi, justas, iguales. Ajá. Él se enfoca en esa cuestión, ¿sí? Pero Engels se va mucho por la cuestión de la familia, ¿no? Y hace un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En ese momento histórico estaba muy en boga los estudios antropológicos acerca de cómo se crearon las familias, ajá, cómo es que se fueron organizando, ¿no? O sea, cómo los primeros grupos se fueron organizando hasta que ya, bueno, se formaron las familias extensas, Y hay estudiosos, Morgan y muchos, McLennan, que hacen todos este tipo de estudios, pues Engels retoma algunos aspectos, ¿no? Y entonces, bueno, en este libro famosísimo, señala que el origen de la sujeción de las mujeres no está en las causas biológicas, ojo, no está. Vean cómo ¿por qué hacían referencia a las causas biológicas? Porque todos los hombres anteriores decían que, bueno, pues como mujeres que parimos, mujeres que gestamos, concebimos, gestamos, parimos y lactamos, pues entonces la biología nos determinaba a estar nada más al cuidado de la cría posterior, ¿no? Entonces, todos estos pensadores que ya van haciendo estos cambios se dan cuenta que no está en las causas biológicas estas desigualdades, o en la capacidad reproductora o en la constitución física, sino en las causas sociales, culturales, históricas, en la aparición de la propiedad privada y la exclusión de las mujeres de la esfera de la producción
social. O sea, si estamos excluidas de lo que es relevante socialmente, que es lo económico, pues ni voz ni voto, ¿no? Pues ni siquiera podemos decidir, ¿por qué? Si tú ni siquiera aportas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que él dice es precisamente que la emancipación de las mujeres se va a dar cuando logremos ser independientes económicamente. Solamente así se podrá restablecer la igualdad cuando ambos sexos gocemos de los derechos jurídicamente iguales y cuando la mujer se incorpore a la producción. Claro, él hacía referencia al trabajo, ¿sí? Pero obviamente que para acceder al trabajo había que educarse antes, ¿sí? Bien, ahí hay un citado textual de Simone de Beauvoir, una de las máximas representantes, no del feminismo marxista, pero lo retomo porque ella en su texto de Segundo Sexo plantea que es textual. Cuando aparece la propiedad privada, dueño de los esclavos y de la tierra, el hombre se convierte también en propietario de la mujer. Esa es la gran derrota histórica del sexo femenino, ¿sí? O sea, pasamos a ser propiedad. Bueno, decíamos una de los personajes importantes es Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai fue una mujer que participó en la lucha armada en Rusia. Recordemos también, o sea, hay que contextualizar, Marx y Engels crean la teoría. Es una teoría económica, política, social, histórica. O sea, Marx no descuidó nada, ¿sí? Pero bueno, la dejó planteada y se toma en práctica en Rusia. Después de la Revolución Rusa, Lenin retoma todo ese planteamiento y lo incorpora, ¿sí? Pero es hasta, ya surge de ahí, surge la URSS, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas. Ajá. Y entonces Alejandra Kollontai anda en toda esta cuestión, es conocedora, perfectamente conoce el aspecto teórico del materialismo histórico, del aspecto económico planteado por Marx. Y bueno, además de ser muy luchona, de entrarle, conoce mucho. Por eso le dan un cargo público. Y gracias a eso logra hacer muchas cosas importantes, ¿sí? Ella, en su obra Mujer, Historia y Sociedad, establece que las mujeres deben luchar por sus derechos, defiende la igualdad de salario para las mujeres, porque ahí las mujeres ya se habían incorporado a la esfera productiva, era lo que decía Engels, ¿no? Y entonces, fíjense, pide la socialización del trabajo doméstico. Estamos hablando de 1917, por ahí, ¿no? Piden, fíjense, algo que todavía ni siquiera aquí logramos hacer, la socialización del trabajo doméstico. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Que hombres y mujeres le entremos a ese trabajo doméstico porque se ve como exclusivo de las mujeres. Y eso lo vemos aquí todavía, ¿no? ¿O no? Algunos no, pero los que estamos aquí somos privilegiados, ¿sí? Pero si salimos, nomás aquí dense la vuelta en la periferia de la FES y van a preguntar, ¿y señora, su esposo lava la ropa? No. ¿Su esposo lava trastes? ¿Cómo? No, eso lo hago yo, ese es mi trabajo. O sea, se lo apropian y no lo quieren soltar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se pide es la socialización, o sea, que sea de hombres y mujeres, ¿sí? Que ese trabajo doméstico no sea exclusivo de las mujeres, que le entren también los hombres. Si las mujeres ya habían salido a la esfera productiva, pues también ellos tenían que entrar, que más adelante vamos a ver con sí. Eso que dices es muy importante porque sí es cierto que las mismas mujeres, yo tengo una amiga que ella dice, si algo me hace enojar, es que mi marido se para y se sirva y lave el traste. O sea, ¿cómo es posible que una misma haga eso? O sea, que nosotras mismas hagamos eso.
Efectivamente, entonces, pues fíjense ahí, a inicios del siglo pasado, ya Ana Kollontai decía esa cuestión, pero además decía, le entramos todos iguales, pero además el Estado debe de proveer espacios donde también se lleven a cabo estos. Por ejemplo, lavanderías, ¿no? Comedores, ¿sí? A donde si la mujer salió a trabajar, pase por su ración de comida para toda su familia y ya nada más llegue a servirle. O bien, pasa por sus hijos y van a comer a los comedores. Eran las modalidades que había. Entonces, a eso se refiere con la socialización del trabajo doméstico, que le entremos todos los miembros de la familia, pero que además el Estado provea la infraestructura para que esto se haga más ágil, ¿sí? Bueno, el cuidado de los niños también, ¿no? Como parte de, o sea, que lo atiendan tanto los hombres, pero además que el Estado provea la infraestructura en forma de guarderías y que el personal que esté a cargo de esos niños sea altamente entrenado, ¿sí? Bien. ¿Qué más pedía? ¿Qué más decía? Decíamos, peleó por el voto de las mujeres, luchó contra el analfabetismo. Ojo, eso es sumamente importante, el aspecto educativo. ¿Qué decía Marx y Engels? Decían que había que crear un hombre nuevo. Y decía, las condiciones económicas, sociales, por sí mismas no transforman la ideología de hombres y mujeres. Ajá. Entonces, habría que aprender a leer y a escribir. ¿Y a leer para qué? Para que yo me pueda instruir, ¿sí? Entonces, propone que la educación se haga más eficiente. Y en el caso de la Kollontai, se aboca a educar a que las mujeres aprendan a leer y a escribir. Si nosotros vemos el territorio de la Rusia en ese entonces, la Rusia zarista, o sea, la Rusia zarista era un sistema feudal. Y entonces, lo que hace Alejandra Kollontai en una extensión territorial tan amplia y de condiciones orográficas tan extremas, ¿cómo lo hace? No había televisión, no había internet para que las mujeres pudieran estar aprendiendo. ¿Qué es lo que hace? Crea brigadas de mujeres que van a ir a esas comunidades a enseñar a leer y a escribir. Entonces, uno de sus puntos claves, de sus prioridades políticas, es luchar contra el analfabetismo como punto esencial para posibles cambios. Si ya sabes leer y escribir, puedes acceder a otras cosas. Pero si no sabes, ¿cómo? Bueno, decíamos, en este sentido, enarbolaba la mujer nueva. ¿Sí? Nueva en cuestión de educación. ¿Sí? Y fíjense, que fuera independiente, tanto económica como psicológica y sentimentalmente. ¿Y por qué diría eso? Ella era una mujer que leía mucho y se daba cuenta que todos los poetas, los escritores, siempre las mujeres estaban en la necesidad de que el hombre las aceptara, no las reconociera como mujeres pensantes, sino que, o sea, fueran la propiedad de ese hombre y, o sea, las abrazara y que sin un hombre ellas no podían hacer nada, ¿sí? Una mujer sin un hombre ya no vale. En ese momento, bueno, todavía, ¿no? ¿Sí? Por eso ella habla de una independencia, pero no nada más económica, como decía Marx y Engels, sino una independencia psicológica. Yo no puedo depender de lo que él me dé permiso a hacer, ¿sí? Sino mi capacidad de decidir. Y solo va a ser cuando soy independiente psicológica y sentimentalmente. No puedo estar pegada a ese señor. Y cuando ese señor dice, ahí te ves, me muero. ¿Sí? Se me acaba la vida como mujer. Entonces, todo eso ya la Kollontai lo planteaba. Fíjense, estamos hablando de la segunda década del siglo pasado. Sí.
Y bueno, otro señor que también enarbolaba, pero también debemos entender que eran situaciones, no pues se podían dar saltos cualitativos tan amplios, ¿no? Entonces, bueno, August Weber escribe La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir. Y trata de desarrollar las tesis marxistas sobre la cuestión femenina y plantea la igualdad de derechos y el sufragio femenino, el derecho al voto. Y fíjense cómo, a pesar de que su planteamiento iba en ese sentido, cuando habla de las mujeres, van a ver en lo que cae. Dice, es textual, y los pongo textuales, vuelvo a repetir, porque nos da una noción más clara. Colocada en las mismas condiciones que el hombre, la mujer será tan activa como él y empleada como obrera en cualquier trabajo práctico. Dedicará después sus cuidados a la educación e instrucción a la juventud, reservando la tercera parte del día al cultivo de un arte o una ciencia cualquiera, acabando su jornada de trabajo con cumplir alguna función administrativa. Después se distraerá y descansará en recreos sociales con sus compañeras o con los hombres, según le convenga y según sean las circunstancias. Nada más de leerlo ya me cansé. Ajá, o sea, ahí está la doble jornada, la triple jornada, ¿no? O sea, sí, ¿quieres salir al espacio de la producción? Pues sí, pero tienes que cumplir con cuidado de niños, con cuidado de la juventud, o sea, multiplícate. Pero bueno, por lo menos el derecho al voto y a la educación también. Bueno, estos serían los postulados ya así muy concretos del feminismo ortodoxo marxista. Siguen los principios marxistas, las mujeres deben incorporarse en los espacios públicos, por eso se considera un feminismo de igualdad. Enfatiza los aspectos sociales y económicos, subsume la lucha feminista a la lucha de clases, ya decíamos, o sea, al triunfo de la revolución se suponía que todos ya iban a ser iguales, que ya no iba a haber opresión entre burgueses y proletariados, entre hombres y mujeres, ¿sí? Se supone que así tenía que ser, que la revolución iba a cambiar todo para bien. Y bueno, ellos plantean que la opresión femenina comenzó con la aparición de la propiedad privada, en eso que decíamos con ellas. Voy más rápido. Ajá. ¿Por qué? Porque esto se ve del diplomado, el mínimo son 5 y luego también se ve, son como 7 sesiones en el diplomado y cada sesión es de 5 horas. Entonces, así como que es nada más para que tener una noción, ¿sí? Bueno, la otra vertiente, ¿se acuerdan del feminismo marxista? Era el feminismo radical. Y esto tuvo, fíjense, ya estamos más acá en el tiempo, estamos en los años 60 y 70. Ajá. Y bueno, ellas también giran en torno al marxismo, al inicio en torno al psicoanálisis y a una posición anticolonialista que era la que estaba surgiendo de cuestionamiento de estas formas imperialistas, ¿no? de explotación a los pueblos. Bueno, y se contempla el feminismo como un proyecto radical en el sentido marxista, que quiere decir ir a la raíz de la opresión de las mujeres. Ajá. Y las categorías de análisis que ellas tomaron como ejes rectores, pues es el patriarcado, el género, la casta sexual, la familia y la sexualidad. Y bueno, ellas hablan, y que seguimos nosotros hablando, del sistema patriarcal, ¿no? Que es una forma de dominación de los hombres. Bien, el género se plantea como la construcción social de la feminidad, que es lo que ahora tomamos, ¿sí? La construcción social de la feminidad, pero se dan cuenta, ellas hablaban de género solo en relación con las mujeres. Ahora el género no nada más es sobre mujeres, sino es sobre la construcción social de hombres y de mujeres y la relación entre ambos. Entonces, pero aquí estamos en feminismo todavía. Pero vemos cómo aquí ya estamos hablando de género. Y la casta sexual, que es la experiencia común que tenemos todas las mujeres, de esta opresión que hemos vivido, ¿sí? Y bueno, algo importante que ellas hacen es ver cómo se estructuran las relaciones de poder en la familia y la sexualidad.
Y esto ya era un paso sumamente importante. ¿Por qué? Porque se pretendía que la familia y la sexualidad eran cosas muy íntimas, ¿sí? Es más, se decía, lo que pasa entre esas 4 paredes solo se debe de quedar ahí. Y dicen ellas, no, porque ahí hay relaciones de poder, ¿sí? Bien, entonces, una de las representantes es Kate Miller. Ella también indica que la supremacía masculina no radica en su fuerza física, sino en un sistema de valores culturales, históricos, sociales, económicos, cuya índole no es biológica. Ajá. Entonces, bueno, decíamos que ellas trabajan en la sexualidad y ella escribe un libro que es su tesis doctoral, política sexual, y ahí escribe: la sexualidad constituye el único campo en el que sigue atribuyéndose a la naturaleza física la situación de un grupo oprimido, en el que sigue aduciéndose la prueba de la diversidad biológica para explicar y justificar la inferioridad del estatus femenino. Ajá. Entonces, esta tesis es muy importante. De hecho, es la primera tesis en género. Ajá. Bien, la tesis. Otra de las radicales, pero así sumamente radicales, es Shulamit Firestone, en dialéctica del sexo. Ajá. Y dice: la raíz de la opresión se basa en la propia configuración biológica de los sexos, y que el núcleo de la opresión femenina se encuentra en sus funciones procreadoras y de crianza. Sí, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, cómo a partir de mi biología como mujer se me determina a estar en el espacio privado. ¿Sí? Biológicamente pareciera que estoy determinada solamente a procrear, a gestar, a parir, a todo lo que esto implica, y al cuidado de los hijos y del esposo. Bueno, otra también importante es Franca Basaglia, ¿sí? Y realmente ella hace como una compilación, una síntesis de todas estas feministas radicales. Y dice: el sistema patriarcal pretende apoderarse del cuerpo de las mujeres. Dice: el cuerpo de las mujeres es manipulado, oprimido, por los hombres. ¿Pero en qué forma? ¿Sí? Dice: en la exaltación de la belleza del cuerpo femenino. Tenemos que cumplir ciertos patrones. Y si no, ya no entramos en los lineamientos de belleza que se establecen culturalmente. Y ahí vemos, seguimos o no determinados por eso. Pues sí, ahí vemos a todos queriendo adelgazar a como dé lugar. O sea, me tengo que ir a hacer una lipo porque, pues ya con los hijos y todo esto, pues ya, o sea, porque tengo que estar así, casi famélica, ¿no? Para cumplir con el patrón de belleza impuesto socialmente, históricamente, porque además el patrón de belleza no siempre se cumple en todos los momentos históricos. Ajá. Pero bueno, tengo que responder, mi cuerpo tiene que responder a lo que se me exige socialmente, y que es una visión masculina, patriarcal. En la veneración del cuerpo de la mujer embarazada, ¿sí? O sea, qué sublime, la mujer embarazada, ¿no? ¿Y qué pasa con las que no se embarazan? Ay, qué mala onda. ¿Cómo que no cumplen con su papel que les toca? Altamente cuestionadas, ¿o no? Y criticadas, ¿no? Y es un bombardeo. ¿Por qué no te embarazas? Aunque sea no te casaste, pero aunque sea tener un hijo, aunque sea para que después ya perdón, ¿sí? Entonces, vean cómo en realidad el cuerpo de la mujer sí es manipulado, es reprimido. Si no quisiera tenerlos, pues estás casado, pero no. Y si no quieres, peor todavía, entonces ¿para qué se casaron? ¿Sí se dan cuenta cómo sí? O sea, se adueñan de nuestro cuerpo. Bueno, la penalización del aborto. Y que ahí dirían: no, pero es que no estás decidiendo sobre tu cuerpo, porque ya es otra vida. ¿A partir de cuándo es otra vida? ¿No? Entonces, y bueno, y las que sí abortan, o sea, toda la culpa, y viven con una culpa tremendísima, porque mataron una vida que era de ellas, ¿no? Su propio hijo. O sea, ¿sí se dan cuenta? O sea, y viven con ese estigma
que no nada más es como, bueno, pues me acuerdo, no, que marca, ¿sí? Bien, el hostigamiento hacia sexualidades femeninas desordenadas, ahora ya no tanto, pero antes ser lesbiana, ¿cómo era posible, no? Igual que a los hombres, en ese sentido, ¿no? Pero las mujeres, pues, también, o sea, ¿por qué no? Si yo quiero tener relación con una mujer, ¿por qué no? Es mi cuerpo, ¿sí? Pero dice la sociedad, no es tu cuerpo, tienes que cumplir, ¿sí? Bien, la violación dentro y fuera del matrimonio, ¿sí? También, o sea, si el Señor llega y quiere tener relaciones, pero yo no quiero, ¿cómo que no quieres? O sea, tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Él y Él puede disponer a hacer uso de Él cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Sí me explicó? Bueno, luego, la exigencia de la virginidad femenina antes del matrimonio. Ahora ya no tanto, pero antes, o sea, imposible. De hecho, en algunos pueblos todavía, esto famoso de la sábana, que salen a exhibir para ver que en verdad eras virgen, ¿no? Y si no, el escarnio social, ¿no? Y te regresan a la mujer, porque no era virgen, ¿sí? La otra, la existencia de la pornografía, en el cual el cuerpo de la mujer se presenta como objeto de deseo del hombre, ¿sí? Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta, nuestro cuerpo nos pertenece como mujeres. Pudiéramos pensar que sí. Y hablo en general, O sea, a lo mejor nosotros sí ya nos apropiamos de nuestro cuerpo, decimos mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Pero la mayoría de las mujeres, no, ni siquiera están en la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, estas mujeres radicales, fíjense, son tan radicales que ustedes han visto así en diferentes espacios, esas mujeres de los años 60, 70 que iban con sus, ¿cómo se llaman esos? Megáfonos, y que van con sus pancartas, esas son las mujeres, que hacían las grandes manifestaciones, las grandes marchas, pidiendo el derecho al aborto, el derecho a la educación, el derecho a la educación superior, el derecho a ejercer su sexualidad como quisieran, y además ellas eran las que en estos concursos de Miss Universo, Miss América, hacían las marchas y se plantaban en los lugares a donde se llevaban a cabo estos eventos y aventaban de todo. Malamente, bueno, pues es una forma de expresión, ¿no? Porque rompían vidrios, se hacían tremendísimo, ¿no? En Estados Unidos, en el 68, pues hacen este tipo de situaciones, en Inglaterra, en Italia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque decían, estos concursos son como poner en exhibición la carne, ¿no? Vean la carne que tenemos, y ver a la mujer como un objeto, así como una cosa, cosificada, ¿sí? Entonces hacen estas grandes protestas, pero además hacen grupos de ayuda, de autoayuda, para que estas mujeres que vivían en estas situaciones, pues fueran, y ahí plantearan cómo vivían la opresión, se escuchaban, ¿sí? Además, crean espacios de refugio para mujeres oprimidas, golpeadas, y ahí las ayudaban. Entonces ahí vemos los primeros elementos de sororidad, lo que ahora también es parte de los estudios de género, ¿sí? Sororidad, ¿sí? Comprender, entender y apoyar a estas mujeres, ¿no? Bueno, pues ellas, sumamente importante el trabajo que realizan. Y esto que decíamos de que se metan en el espacio de la familia y la sexualidad, y la sociedad se pone de pelos porque dice, ¿cómo? Estas mujeres decían, la sexualidad es importante en las mujeres y no solo con fines de procreación, porque así se entendía en ese momento. Las mujeres tienen derecho al goce sexual. ¿Cómo? Sí, y decían, no necesariamente necesitan de un pene para gozar. Y entonces enarbolaban el orgasmo clitórico, ¿no? No necesariamente la penetración. Y decían, ¿qué hay otra forma? ¿Sí? Entonces, pues hazte dueña de tu cuerpo y tú mismo te puedes proveer
a ser necesario, ¿no? Bueno, decían en la familia, las relaciones de poder que se dan en la familia, y decían, bueno, fíjense, los hombres no solamente han querido esclavas forzadas, sino que han apelado al aspecto sentimental para tener esclavas voluntarias, ¿sí? Esclavas voluntarias que dicen, no, sí, todo por el amor. Entonces, hacen un cuestionamiento de veras muy fuerte. Los presupuestos del feminismo radical, pues son que ellas dicen, las propuestas del materialismo histórico no explican la opresión femenina. Decíamos que ellas parten también de los principios marxistas, pero ellas se dan cuenta ya sobre la vía de los hechos que en la URSS ya se había hecho el cambio, y que aún así seguían prevaleciendo las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Por eso ellas dicen, no se resuelve cambiando de sistema. Y dice, el cambio de las estructuras socioeconómicas no es suficiente para cambiar las condiciones de opresión. Enfatizan los aspectos sexuales de la relación hombre-mujer y plantean que las mujeres debemos ser sujetos políticos. Privilegian la lucha feminista a la lucha de clases. Y bueno, ellas dicen, la opresión femenina es un proceso que históricamente muy largo, ¿verdad? Está desde antes de Cristo, ¿sí? Bueno, y vemos ahora ya el feminismo de la igualdad, que ya dijimos todos estos aspectos de Mary Wollstonecraft, de Olympe de Gouges, ya los trabajamos, ¿verdad? La que sigue. Y bueno, aquí ya más reciente, en los años 40, Simone de Beauvoir no perteneció, por así decirlo, a la vertiente del feminismo de la igualdad, pero sus planteamientos responden a ese feminismo. Como ustedes saben, Simone de Beauvoir pues es una filósofa existencialista, ¿no? Muy ligada, pareja de Jean-Paul Sartre, y ella, bueno, es obviamente una mujer también de élite, de una familia burguesa, viene, estudia en la Sorbona de París, y se plantea que en algún momento ella le dice a Jean-Paul, como que de qué escribiré ahora, ¿no? Y le dice, pues sobre ti. Y le dice, ¿sobre mí? Y ella dice, pero ¿qué le pudiera importar así a mucha gente en mi vida, ¿no? Y le dice, no, sobre ti, sobre tu condición de ser mujer. Y entonces, bueno, empieza a hacer un trabajo sumamente exhaustivo de investigación para crear un libro muy importante, que ya algunos de ustedes han de conocer, El Segundo Sexo. Y eso ya estamos hablando en los años a mediados del siglo pasado, ¿sí? Y este es El Segundo Sexo, es un texto clásico en donde se hace, decíamos, un estudio exhaustivo de la condición de la mujer a través de la historia. Este libro está en 2 tomos, el tomo 1, que es Los hechos y los mitos, y decíamos, es ahí a donde se pone a investigar desde las ciencias naturales y humanas, desde el materialismo histórico, desde el marxismo, desde el psicoanálisis, desde la biología, desde la economía, y a lo que llega es a lo que muchas anteriores habían llegado. No hay nada biológico ni natural que explique la subordinación de las mujeres. Es la cultura la que determina esa opresión, esa discriminación. Y en el segundo tomo es la experiencia vivida, así se llama, y hace un recorrido de cómo viven las mujeres en los diferentes momentos de su vida, en las diferentes etapas, diríamos en términos que nosotros manejamos, hace un recorrido evolutivo, ontológico, de las mujeres desde pequeñas hasta la vejez, ¿sí? Su frase célebre es que no se nace mujer, sino que se llega a ser, haciendo referencia a la construcción histórico, social y cultural que nos conforma como tales. Y esto también obviamente es aplicado a los hombres. No se nace hombre, se llega a ser, ¿sí? Bueno, pero ella estaba trabajando sobre las mujeres. Bien. Este feminismo de la igualdad, como ya veíamos, lo que quiere es lograr la igualdad legal y social de las mujeres. La conceptualización de la mujer como perteneciente al ámbito de la naturaleza es la razón por la que no es concebida como contrato social.
Y entonces lo que quieren estas mujeres de la igualdad es que los mismos derechos, los mismos atributos y las mismas capacidades asignados a los hombres también sean asignados a las mujeres. O sea, igualdad, igual que los hombres. Toman como referencia a los hombres, ¿sí? Y entonces, bueno, Celia Amorós esa sí es representante del feminismo de la igualdad y se ubica en ese sentido. Ella hace un planteamiento, ella es española y bueno, yo traté de resumirlo aquí en este cuadro, en donde dice, ¿por qué hombres y mujeres hemos cursado por la historia con diferencias tan significativas, ¿no? Y dice, hay dos representaciones sociales, la masculina y la femenina. La representación masculina tiene que ver con los roles extrafamiliares, con los roles productivos, laborales y científicos. Es decir, hace referencia al espacio público, ¿sí? Y en cambio las mujeres, sus roles son familiares, reproductivos de la especie, ¿sí? Y entonces, bueno, se nos asignan dos espacios, el espacio privado para las mujeres y el espacio público para los hombres. Los hombres, precisamente por estar en ese espacio público, determinan su posición de clase y su estatus económico-social. Por eso de ahí las carreras de los hombres por querer tener puestos cada vez más encumbrados, más altos, ¿no? Porque eso a la vez indica mayor economía, ¿sí? Y mientras más economía tiene un hombre, más exitoso se concibe, y lo conciben socialmente, ¿sí? En cambio, la mujer deriva su estatus o posición y valor social del padre, del esposo, del hijo. O sea, por ella misma no, está en función del Señor y de lo que haga, ¿sí? Por eso las mujeres buscan casarse con hombres en donde se vea que hay la posibilidad de ascenso social y económico, ¿sí? Por eso son tan selectivas, ¿no? Bueno, el hombre es el proveedor, tiene independencia económica y social. En cambio, la mujer tiene una independencia económica y social con este señor. En el caso del hombre, tiene un proceso de individuación propio, de acuerdo a sus facultades, sus habilidades, es que solito él va construyendo, ¿sí? En cambio, la mujer está en función del otro, no es por sí misma. Estamos hablando de lo que tradicionalmente es. Acá a lo mejor alguna de yo ya no ocupo con nada de eso. Sí, a lo mejor, pero yo soy tradicionalmente hablando. En la representación social masculina, el hombre, su trabajo es contractual. Le pagan por ese trabajo y por eso es valorado socialmente. En una sociedad capitalista, mercantilista, pues esto es lo que, por eso dice, el que paga, manda. Y en cambio la mujer, su trabajo es invisible, devaluado socialmente y no remunerado, ¿sí? Pues así estaba, yo lo vi que así estaba ayer. Está igual, ¿no? ¿Ya ves? Pues no está bien hecho. Solamente se ve cuando no se hace, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿quién valora el trabajo doméstico? Solamente cuando el baño está tu cochino. Oye, ya no caben los papeles, cámbialo, ¿sí? Pero cuando está hecho, nadie dice nada. Bueno, ¿qué nos pasa entonces en ese sentido? En los hombres lleva a una subjetividad de logro, todo eso. Y en las mujeres a una subjetividad vulnerable, por lo que decíamos. Entonces yo estoy en función de lo del Señor. Entonces, por lo tanto, todo lo que diga el Señor es importante y lo que yo digo no es importante, en el ejemplo que poníamos, ¿no? Entonces, claro, también hay hombres que ahí también entran en una gran crisis existencial. Aquellos que no tienen trabajo, aquellos que no pueden acceder y acceder. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Pero aún y con eso, este hombre, por muy bajo que esté en la escala social,
siempre llega a su casa y está más abajo está su mujer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ojo. ¿A qué sí? Y luego de ahí nos vamos al feminismo de la diferencia. Decíamos, ese planteamiento que dicen las mujeres de la igualdad, que hay que acceder a los mismos espacios que el hombre en condiciones iguales, descuidan un aspecto, que no estamos en condiciones iguales, ¿sí? Que sí, ya hay igualdad de oportunidades, ellas pedían igualdad de oportunidades. Igualdad de acceso a la educación, igualdad de acceso al trabajo, igualdad de acceso a todos los ámbitos. Ya está, políticos, todo. Pero resulta que a lo mejor la compañera ahorita está sentadita aquí, pero ahorita tiene que llegar a hacer la comida, o ya la dejó hecha, o tiene que llegar a arreglar la casa, o tiene que llegar a revisar las tareas de los hijos, ¿sí? Ya está aquí, ya hay igualdad de oportunidad. Y el compañero está aquí sentadito, pero a él le dieron de desayunar, le sirvieron. Su ropa ya está planchada y todo, ya nada más se la puso, ¿verdad? El shampoo, todo lo que ocupó para su arreglo personal, ya está ahí, ya nada más lo usó, pero ya tuvo que ir por la despensa. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, sí, ya estamos en igualdad, ya tenemos derecho a la educación, ya estamos aquí sentados, ¿no? Pero las condiciones no son iguales para hombres y mujeres. Y entonces ahí vienen las grandes broncas, de la doble, triple jornada, vienen los grandes niveles de estrés, por eso ahorita lo que yo estoy trabajando es estrés y género, o sea, ¿y cómo te das cuenta de que, ay caramba, no, pues impacta? Por ejemplo, ahorita estoy realizando un estudio en donde, y es un estudio que se hace en una universidad de Estados Unidos, en donde hacen una medición en esta idea de que, bueno, como para tener elementos explicativos hay que recurrir a lo cuantitativo. Entonces, hacen una medición del cortisol, que es la hormona del estrés, de la adrenalina y no me acuerdo qué otro. Y entonces es otro elemento, no me acuerdo cuál. Y entonces toman una muestra de mujeres que trabajan y son solteras, de hombres casados con hijos que trabajan, y de mujeres que trabajan con hijos, o sea, sí, al igual que el hombre, ¿no? Casada y con hijos y que trabajan en el espacio público. Y entonces les hacen constantemente los análisis para ver qué onda. Resulta que las mujeres que trabajan fuera y que tienen hijos y esposo, triplican en cortisol, en adrenalina, a las mujeres solteras y a las mujeres. Esos son los datos cuantitativos. No lo están inventando, es a partir de las mediciones. Y ahora habría que ver la explicativa, el aspecto cualitativo. Pues las mujeres solteras que trabajan, pues llegan a su casa tranquilas, descansan, es más, antes de llegar a su casa, se van con las amigas, se van el fin de semana al cine, se salen a pasear, El esposo que trabaja con los hijos llega a su casa y ve a su casa como un espacio de descanso. Y llega a que lo atiendan, ¿sí? Y en cambio, la mujer llega a cuidar a sus hijos, a hacer de comer, a cuidar al esposo y cuidar a los hijos, al trabajo doméstico. Todo lo que esto implica, pues cómo no va a triplicar los niveles de cortisol y de adrenalina, ¿no? Entonces, fíjense nada más, y eso es lo que no vieron las feministas de la igualdad. Fue importante, claro, porque nos permitieron el acceso. Y ya después vienen las que dicen, lo que ahora es la equidad, ¿sí? Sí, igualdad, pero en función de las condiciones. Y entonces damos un saltote a la equidad. La equidad hace referencia a las condiciones de hombres y mujeres, y en ese sentido, habla así. Bueno, entonces, las feministas de la diferencia hacen una crítica precisamente en este sentido a las feministas de la igualdad. Y entonces lo que dicen es que hay que rescatar la feminidad como una identidad propia, sin hacer referencia
preferencia a los hombres, o ponerte en relación y comparación con los hombres. Y dice, pretende revalorizar y dar preferencia a lo femenino. Y en ese sentido es que enarbola, tan importante es lo que hacen los hombres como tan importante es lo que hacen las mujeres. Hay que revalorar lo que hacen las mujeres. Esa es la idea, ¿no? Entonces, dejar de fuera la referencia de los hombres y ellas lo que establecen es queremos ser mujeres libres porque sí, por derecho propio, no porque en relación con el hombre, ¿sí? Y bueno, ya decíamos que todo lo que hacemos es significativo y es valioso lo que hacemos las mujeres, sea igual o no a lo que hacen los hombres, ¿sí? Tan valioso es que él salga a manipular una máquina, como tan valioso es que la señora le haga el desayuno, la comida a los hijos, ¿no? Y si no lo hiciera, ahí se tomaría el valor de las cosas, ¿sí? Ajá. Bueno, y se proponen crear otro orden simbólico, otra manera de ver, otra manera de relacionar. ¿Cuáles son los presupuestos del feminismo de la diferencia? Se hace una crítica al androcentrismo, al ver al hombre como el centro y el eje de toda la determinación social. Se critica el concepto de igualdad, que ya indicábamos en qué sentido, y se propone la deconstrucción, ahorita vamos a ver. Y en función de eso se pretende construir un nuevo orden simbólico en el que las mujeres sean sujetos políticos, sociales. ¿Qué es la crítica al modelo androcéntrico? Es partir de la idea de un sujeto universal, neutro y asexual, pero que en realidad, por vía de los hechos, es masculino. Es una visión masculina. ¿Sí? Obviamente que esto está en función de un sistema patriarcal y ahí las mujeres no están representadas, ¿sí? Se cuestiona precisamente ese afán universalista que pretende dar cuenta de las mujeres a partir de modelos que solo recuperan la experiencia masculina. Y ahora este es un cuestionamiento muy fuerte de estudios de género. O sea, más adelante vamos a ver a Foucault, en donde hay esferas de poder académico que determinan, ¿no? Y en ese sentido es que todo se hace en función de los hombres y se generaliza a las mujeres cuando en realidad no es así, ¿sí? Bien. El concepto de la igualdad, ya decíamos, es un principio jurídico, y que bueno, aquí lo importante es entender que no nada más las cuestiones son jurídicas, ¿sí? Sino que deben de impactar en las vivencias cotidianas, de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Bueno, una de las representantes es Lucy Vigaray, y ella pertenece al Colegio Freudiano de París, que estaba trabajando con Lacan, y bueno, ella hace una tesis que se llama Espéculo de la otra mujer, y ahí precisamente hace un cuestionamiento satírico a los planteamientos de Freud y de Lacan. Y entonces, pues obviamente que va para afuera, es expulsada, ¿no? Ahí se ve el poder patriarcal. Lacan le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que ridiculizas lo que Freud y lo que yo estamos diciendo? No es posible, y tú menos como mujer. O sea, fuera un hombre, pues a lo mejor platicamos, pero eres una mujer, o sea, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y ella plantea precisamente que se necesita cultivar y desarrollar identidad y subjetividad en el femenino sin renunciar a ellas mismas. Ella utiliza términos en el sentido psicoanalítico y dice, el discurso del hombre es un discurso falocéntrico, en donde todo gira, androcéntrico, y bueno, ella va más allá con el término psicoanalítico y le dice que es falocéntrico. Bueno, obviamente, si es de la diferencia, propone rescatar la diferencia, en donde hay una relación con el otro en función de una reciprocidad, ¿sí? Ya la
Sí. Y bueno, aquí el feminismo de la diferencia se ve representado por Graciela Ayer. Ella funda el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, allá de CEU. Ella es considerada de la diferencia, pero crea ya propiamente los estudios de género. Parte de una visión humanista donde no existen esencias que determinen el quehacer de los hombres, de los seres humanos, de hombres y mujeres. Es decir, no hay esencias de mujeres y de hombres que nos determinen. Y nuevamente, ¿qué nos determina? Lo cultural. No hay razón para señalar que los varones son naturalmente superiores a las mujeres en virtud de que sean más racionales o más fuertes, y que las mujeres son naturalmente más débiles e inferiores en intelecto. Ya no hay razones, ya estábamos hablando aquí en los 70s, 80s, sería muy recientemente, ¿no? Y propone rescatar la producción del saber de las mujeres. Ella hace un planteamiento muy importante en donde dice, hay que rescatar la palabra de las mujeres, porque en la historia, en la ciencia, en todos los ámbitos del saber, pareciera que las mujeres no están. Y entonces dice, hay que rescatar, por eso era importante rescatar todas las mujeres, en el caso de México, en la historia, ¿qué hicieron? ¿No estuvieron? ¿No estuvieron? ¿Solo fueron hombres? ¿Solo la ciencia la hizo el hombre? Y entonces ahí podemos ver qué ha pasado, ¿no? Y sí estuvimos presentes siempre, pero descalificadas. Los presupuestos del feminismo de la diferencia, nuevamente, son una crítica al androcentrismo, una crítica al concepto de igualdad, propone la deconstrucción que ahorita vamos a ver con Derrida, y construir un nuevo orden simbólico. Sí. Y bueno, ya damos un saltote al feminismo de la posmodernidad. Se fundamenta en la filosofía de Foucault y Jacques Derrida. Ellos plantean, no en el ámbito de los estudios de género ni nada, ellos hacen sus planteamientos filosóficos, ¿sí? A partir también de sus áreas de trabajo y, en el caso de Foucault, de su propia experiencia de vida. Sí, sí. Bueno, Foucault hace un planteamiento del poder y dice, el poder está determinado por un grupo de saberes que respaldan la dominación de unos individuos sobre otros. El poder está en todas partes. Pudiéramos pensar que el poder nos viene de allá para acá, ¿sí? Del Estado para acá. No, dice, el poder está en todas partes. En una relación de dos hay poder, ¿sí? Y entonces dice, el sujeto en todos lados está atravesado por esas relaciones de poder. No es independiente a ellas. Pero además el poder no solo reprime, sino que también produce efectos de verdad y produce saber. Entonces, él critica precisamente a cómo el poder crea sus propios aparatos para mantener el mismo. Es decir, tiene aparatos ideológicos para manejar a las grandes masas y tiene aparatos represivos. ¿Aparatos ideológicos cuáles? Las instituciones, la familia, la religión, los medios de comunicación, ¿sí? O sea, que nos dicen cómo debemos andar por la vida. Nos determinan. ¿Sí? Nadie es independiente a eso, ¿sí? Y eso tiene que ver con los procesos de socialización, ¿sí? Desde pequeñito nos van diciendo, tú por acá. ¿Eres niño? ¿Eres niña? ¿Tienes vagina? Entonces tú por acá. Ajá. ¿Eres niño? ¿Tienes bebé? Entonces acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos van construyendo socialmente? ¿Sí? A partir del poder. El poder en forma de ideología. Pero cuando te quieres salir del carril de eso que te estoy diciendo, pues entonces entran los aparatos represivos. Ahí viene la policía, ahí viene el ejército, ¿no? Tranquis, ¿qué te pasa? Ajá. Bueno. Él habla aparte del poder, y dice cómo el poder determina lo que es y lo que no es. La ciencia determina lo que es y lo que no es, ¿sí? Determina, por ejemplo, en medicina,
¿Quién es el que está bien y quién es el que está mal? Y dice, y todo esto es a partir del discurso. El discurso. El discurso es una estructura histórica, social e institucionalmente específica de planteamientos, expresiones, categorías y creencias. Es el ámbito donde los significados toman su real esencia y determinan las relaciones de poder. Y bueno, ahí entran en juego todos los lenguajes. Los lenguajes, decíamos, de la burocracia, de la economía, de la ciencia, de la medicina, ¿verdad? Y todos estos discursos que nos dan estas instituciones, estos saberes, bueno, no nada más son descriptivos, no describen, sino que son normativos, son normas sociales a seguir. Ajá. Entonces, si yo me salgo de ahí, pues soy excluido, ¿sí? Con todo lo que esto implica. Entonces, lo que él dice es que el discurso impacta en la vida de hombres y mujeres. Ajá. Las identidades son construidas socialmente. Y cuando digo socialmente, está adentro todo el bagaje histórico y cultural, ¿sí? Entonces, mis identidades, tal como me concibo, me la construyeron socialmente, ¿sí? Bien, sí. Y bueno, ¿se acuerdan que uno de los planteamientos era la deconstrucción? Jacques Derrida, no en el ámbito del feminismo, en su trabajo como filósofo, dice que la deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y los conceptos. El lenguaje, dice, cotidiano no es neutral, ¿sí? Carga en su interior presupuestos e hipótesis culturales de toda una tradición. Pudiéramos pensar que el lenguaje, pues nada más es la forma en que nos comunicamos para decir mis necesidades, que sí. No, dice, el lenguaje cumple una función discursiva también, ¿sí? Por eso es que las feministas y ahora los estudios de género dicen, hay que usar un lenguaje incluyente, ¿sí? Oye, pero si no que ahí quedaban cuando dices en los hombres, pues quedan incluidas las mujeres. No es cierto. Y decía Foucault, lo que no se nombra no existe. Entonces, nunca hemos existido porque así como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dirían, ahí van todas, pues no es cierto, ¿sí? No es incluyente. Entonces, aunque a algunos les parece muy chocantes, ay, estas mujeres amargadas, pues ya se entiende que cuando dices hombre, pues ahí están incluidas. No nos conformamos con esa idea. Sí, se tiene que nombrar a hombres y mujeres, porque existimos. ¿Sabe? Y bueno, la deconstrucción, va en el sentido de que sobre lo que ya tenemos, fíjense, construir, ¿qué significa? Armar y crear algo, construir. Destruir, acabar con el crear. Reconstruir, por volver a construir en el mismo sentido. Pero deconstruir, ¿qué significa? Que con lo que ya tenemos, no nos podemos hacer un lavado de cerebro a estas alturas, ¿no? No. Entonces, sobre lo que ya tenemos, cambiar por vía de los hechos, cambiar ideas, cambiar formas de pensar, de sentir y de actuar, ¿sí? Eso es de construir. Sobre lo que ya tengo, cambiar. Si antes en mi casa familiar original, pues los hombres eran los que no hacían nada y yo como mujer, pues sí, tenía que hacer la comida, darles de comer a mis hermanitos, de construir, ¿qué decirte ahora? En mi familia vamos a socializar el trabajo doméstico. No es exclusivamente. Y asignamos tareas. Y esos hijos van a ir formados ya con otras ideas. Y ahí es lo que decía, un nuevo orden simbólico de relación. Si mi papá, no es el caso, son ejemplos, si mi papá trataba así a mi mamá como que la esclava de la casa,
en mi familia no voy a permitir eso. Entonces, tan importante eres tú como importante. Tan importante es lo que tú piensas y decides, tan importante es lo que tú piensas y decides. Y en ese sentido, los hijos están checando. Y eso lo van a reproducir, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere, en cuestión de la deconstrucción y en función de crear un nuevo orden simbólico. ¿Vamos claros? Sí. Y estos dos autores, Foucault y Derrida, son los que aportan el presupuesto filosófico para lo que llamamos feminismo y posmodernidad, que es el discurso y la diferencia sexual, y ya más cercana, es el antecedente así, pero ya cercanito al estudio de género. Y ahí vemos a Judith Butler, a Ana María Fernández, a Joan Scott, ¿verdad? Como máxima representantes. Joan Scott hace un estudio exhaustivo precisamente ya de lo que es el género, ¿sí? El género como tal. Y este feminismo postmodernista analiza el carácter de construcción simbólica de la diferencia sexual. Somos diferentes, pero que obvio que somos diferentes, biológicamente somos diferentes, pero que esa diferencia no se convierta en desigualdad, ¿sí? Eso también es lo que planteaban las feministas de la diferencia, ¿sí? Y bueno, rechazan ellas los esencialismos que sostienen que varones y mujeres cuentan con rasgos psicológicos, sociales, que les son inherentes. O sea, como que son propios de hombres y de mujeres, y por eso la división de funciones y acciones, ¿sí? No hay esencialismos. Todos estamos en la posibilidad, ¿sí? Y bueno, deconstruye la significación simbólica de la diferencia sexual, ¿sí? El trabajo de lavar los platos no es exclusivamente de las mujeres. El trabajo, tampoco podemos salirnos. O sea, el gestar, el concebir, el gestar, el parir y el lactar, pues sí, ¿no? Biológicamente así es, ¿sí? Pero eso no tiene por qué dejarnos en el espacio privado. Porque el cambiar un pañal, el dar un biberón, el preparar y dar un biberón, no vienen los genes de las mujeres. Son acciones que también pueden hacer los hombres. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí ya estamos viendo otra forma de relacionarnos. Y me da mucho gusto porque yo por ejemplo, veo ahora que los chicos yo estoy en el turno vespertino, que los chicos ya andan con el bebé, ya andan con la pañalera en lo que la chica está tomando clase, ¿no? Qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, o sea, si fuera antes, pues la chica no podría estar tomando clases, porque tendría que estar en su casa cuidando al bebé. Entonces, van cambiando las situaciones muy poco a poco, pero se van generando cambios. Y eso es lo importante, ¿no? Bien, entonces ese feminismo postmoderno dice, el objeto de estudio lo constituyen las instituciones como la familia, el derecho, la política, así como las prácticas que se traducen en discriminación y marginación, tomando como punto de referencia a la diferencia sexual. Y bueno, el análisis del nivel discursivo que toman de Foucault les ha permitido a estas feministas estudiar la estructura que da significado a las relaciones entre varones y mujeres, ¿sí? Esto ya es estudio de género. Y ya bueno, desde los 60 se empieza a gestar, como ya lo vieron, pero ya así podemos decir estrictamente estudios de género en los años 80, en los espacios universitarios y en el ámbito de las ciencias sociales. Es donde arranca ya como separado de todos los feminismos, ¿no? Separado con fines de trabajo. Pero como ustedes pueden ver, el recorrido, todo esto se retoma, ¿sí? Todo lo que decían, incluso las que ni siquiera todavía pertenecían a una vertiente feminista como tal, como la Wollstonecraft, todas ellas, pues ya quedan contempladas ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, así como en una visión pronta, pues la idea de que hay antecedentes a la perspectiva de género,
¿sí? Podríamos ahondar mucho, pero en 2 horas no da chance, ¿no? Y luego, como también los aspectos teóricos a veces no nos parecen muy importantes, pero lo son, ¿sí? Entonces a veces nos estamos como que durmiendo así, pero son sumamente importantes, ¿sí? Yo siempre les digo, si fuéramos a nivel técnico, no importaría lo teórico, sería nada más lo práctico, ¿no? Como la diferencia que hay entre el optometrista y el oftalmólogo, ¿no? O sea, el oftalmólogo necesita nutrirse de muchos aspectos teóricos, metodológicos. El optometrista no necesariamente.